Minutos. Les hemos dejado la pregunta si te sentiste extranjero legal en tu propio sistema. Bueno, es hora de hacerte algunas preguntas. Si te insertás en el sistema, si es ecológico para tu vida, o si hay que modificar el sistema, o tenés que irte de ese sistema, ¿no? Habríamos hablado de los puntos de palanca, que son esos, lo que tenemos que mover, que cambie todo. Y entender de que todo lo que hacemos tiene un feedback, ¿no? Un retorno y un impacto. En eso hay muchos estudios muy interesantes, que hablábamos de la salud recién, con la epigenética, ¿no? ¿Qué pasa? Mucha gente te dice, mis genes dicen tal cosa, pero ¿no será el entorno en vez de los genes? ¿No serán las conductas que tenemos? ¿Qué pasa con la epigenética, no? Bueno, durante mucho tiempo había una visión muy determinista de la medicina porque era hasta donde alcanzábamos a llegar con los estudios, que teníamos un ADN y ese ADN expresaba una cierta probabilidad, una cierta tendencia a que algo suceda. Hoy se sabe este nuevo concepto de la epigenética, no es tan nuevo ya, pero que es todo lo que está por encima de la genética. Entonces, hablando de esto de lo sistémico, una visión macro, una visión más alta y desde arriba, bueno, está bueno introducir este concepto de epigenética, que es todo lo que modifica la expresión del ADN. En general, cuando uno piensa en el ADN, es una cuestión estática, a menos que haya una lesión, una mutación o algo que realmente cambie su estructura. Pero en general, en condiciones normales, es una cuestión, siempre es igual el ADN, pero se expresa de diferentes maneras en función de un montón de circunstancias. La epigenética es esto de modificar la expresión del ADN en un sentido u en otro en función de los contextos, en función de los sistemas, en función de la alimentación, el estrés sí o no, los pensamientos, el descanso, las cuestiones ambientales. Todo eso van a hacer que el ADN vaya en un sentido o en otro, entre más o menos salud, en un montón de más o menos inmunidad, un montón de cosas. Entonces... O sea, no estamos determinados. Una pequeña parte, lo demás es lo que hagamos, lo que pensamos, los entornos en los que nos movemos, y muchas veces atribuimos equivocadamente al ADN cosas que son sistémicas, o de los sistemas de pensamiento, de comportamiento, ¿no? ¿Y cómo funciona, Gabo, esto de... Vos has estudiado mucho el tema sistémico? Sí, puede ser, estudié bastante. Es que el cuerpo es un sistema tan complejo, el movimiento es complejidad sistémica, ¿no? Sí. Me parece que en general se tiende a dividir los sistemas en dos grandes grupos. Tenés los sistemas complicados, por ejemplo un auto. Tiene ruedas, tiene motor, tiene el volante, los asientos, tiene toda su estructura, tiene un montón de partes relacionadas que hacen un montón de cosas para que todo funcione. Entonces es complicado. Ahora, vos sacas el motor, lo limpias y pones otro motor, o sacas el motor, lo limpias y lo volvés a poner, y el auto sigue funcionando. Vos le sacas una rueda y no funciona. Le cambias la rueda y funciona. Entonces los sistemas complicados son sistemas que tienen una lógica lineal de trabajo. Si funciona el motor, el auto va a funcionar. Si no funciona, no. Ahora después están los sistemas complejos, que son distintos porque tienen otra lógica. Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema complejo. Si yo te saco el bíceps, vos podés seguir haciendo los mismos movimientos que si no lo tuvieses. Si yo te saco el corazón y te pongo otro, capaz no funciona. Si te falta una pierna, podés seguir caminando. Entonces, los sistemas complejos son sistemas que se adaptan, cambian, aprenden y pueden seguir cumpliendo sus funciones o haciendo lo que tienen que hacer a pesar de los cambios, tanto afuera como adentro. ¿Y el auto sería un sistema? Complicado. Complicado y es complejo. Complicado, pero no es complejo, claro. Bien. Es complejo porque no involucra la complejidad, que significa que ante al mismo estímulo
hay muchas posibles respuestas al mismo tiempo. Entonces son mucho más impredecibles. Los complejos. Me hace acordar cuando el año pasado, durante año fue, en nuestro programa Escuela Gigante entrevistamos a Flor Zanetta de Facebook y decía, porque las computadoras son tontas, hacen simplemente lo que vos le decís. Y me pareció una frase impactante, porque uno ve una computadora y decís, uy, esto es pura complejidad. Y no, son complicados, no sé, pero bueno, no tienen la capacidad de sustituir las funciones. Exactamente. Eso es lo interesante, porque los sistemas complejos a su vez son dinámicos, que eso significa que están en un constante movimiento. Por ejemplo, nosotros respiramos y tenemos que tomar el aire, y el aire que usamos lo tenemos que soltar, porque si no, no podemos volver a tomar aire, y al mismo tiempo el aire que yo sostengo me termina enfermando si yo no lo suelto. Entonces siempre hay una dependencia y un movimiento permanente de adaptación a lo que está afuera, como que están abiertos y en intercambio permanente con lo que está alrededor. Si yo no como, si yo no tomo aire, si yo no respiro, si yo no como, lo más probable es que no sobreviva. Entonces, eso también es otro factor, ¿no? Como son complejos y son dinámicos. Y nosotros somos así y estamos en un sistema, y somos parte de un sistema más grande que también es un sistema dinámico y complejo. Una familia, una ciudad, la economía, por ejemplo, el clima, todos son sistemas complejos. Y bueno, eso es lo que hace que sea entretenido, porque justamente la deriva de posibilidades, las posibilidades que tiene un sistema son muy grandes y son casi infinitas. Por lo tanto, el cambio siempre está ahí, disponible, la adaptación, la transformación. Así que más o menos se trata un poco de eso, la lógica de pensar en forma de sistemas. A diferencia de lo mecánico, que es, si yo tengo un problema, no observar todo lo demás. Por ejemplo, no sé, tengo un problema en el corazón. Entonces el problema está en el corazón. Y entonces saco el corazón y pongo otro corazón. Esa sería la lógica mecánica. Anda mal aire acondicionado, cambio de Cambio el aire acondicionado, exactamente. Tengo que echar el tanque de nafta, tengo que reparar el tanque de nafta. Claro. Ahora, si el corazón, la función del corazón depende, por ejemplo, de la energía que estás gastando, del aire que estás respirando, de los nutrientes que comiste, de si te intoxicaste o no, de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando, de las emociones que transitas, de la postura en la que estás. ¿Cómo haces para saber cuál es realmente el problema del corazón? Si es el corazón o es otra cosa que está haciendo que el corazón funcione mal. Entonces, el pensamiento sistémico te hace sacar la vista, dejar de enfocarte en las partes, como en la estructura, por ejemplo, en el corazón o en el bíceps o en lo que sea, y te hace enfocarte en las relaciones que se generan entre las partes. O sea, ¿qué hace que el corazón esté funcionando así? Que el corazón funcione así, ¿qué consecuencias tiene en este lugar? ¿En qué lugares? Y a su vez, ¿qué cosas afectan el funcionamiento del corazón? Entonces, cuando vos empezás a expandir la mirada, se arma un paraguas de complejidad. Es el paraguas que engloba todo un asunto. Pero ese paraguas está dentro de otro paraguas todavía más grande, y otro más grande, y otro más grande. Lo que vos me decís me hace acordar cuando estas dificultades que vos afrontabas, Ro, de estar en el hospital frente a una persona que te viene con un problema de emergencia y que, bueno, tenés que abocarte a esa emergencia al consultorio, que al revés de lo que uno piensa, vos decís, bueno, es más fácil el consultorio, porque no estás acuciado por la emergencia. Y me decía, bueno, no, pero en el hospital viene alguien que está con un paro cardíaco o tiene un pico de diabetes, bueno, me tengo que enfocar en eso y es concreto y tangible, pero diagnosticar a alguien más de una visión integral clínica como la tuya es mucho más difícil y complejo que mirar algo en la emergencia. Claro, en la emergencia es como que uno tiene siempre un protocolo de actuación. Vos ya sabes, por ejemplo, en un politrauma o lo que sea, emergencia es el ABCDE. Primero te vas a fijar el A, si tiene la vía aérea permeable. Después te vas a fijar la B. ¿Respira? ¿Sí o no?
Después te va a fijar la circulación, cómo está la tensión arterial. Y ese es el algoritmo para procurar que una persona sobreviva a una situación. Pero lo que estamos buscando es pura y estrictamente supervivencia. En cambio, cuando ya empezamos a indagar un poco más y salvada la situación de extrema urgencia, bueno, tenemos que empezar a preguntar qué pasó, qué desencadenó es llegar a ese lugar. Y ahí es cuando se nos abre una amplia gama de posibilidades que sí nos complica un poco más. Por ejemplo, esto que decía el Gaby de cómo es la interacción entre los órganos. Uno estudia síndromes, que es por ejemplo el síndrome corpulmonar, que es la afectación del corazón a causa del pulmón. O sea, no se llama síndrome, pero es el corpulmonar. Después tenemos el síndrome corazón-riñón, por ejemplo, el síndrome hepatorrenal. Y entonces uno no va a ir por ejemplo, vemos una insuficiencia renal y no vamos a fijarnos en el riñón. Vamos a decir, puede ser una hepatorrenal y vamos a ir a ver el hígado. Y así miles de situaciones más. Qué divertido que es, ¿no? Como decía Gabo, siempre tenés la posibilidad del cambio. En ese aspecto, armar un plan de bienestar y de alto rendimiento para un deportista o para una persona común también debe ser algo complejo, ¿no? Y en general sí, porque bueno, son tantos los factores que es complicado. Pero al mismo tiempo, muchas veces uno ante el caos tiende a entrar en pánico. Y generalmente el pánico, resolver a través del pánico, termina siendo peor. Por darle un ejemplo, ¿no? Hay uno de los principios dentro de los sistemas que es el límite de crecimiento. Que yo empiezo a mejorar en algo, lo que sea. Empiezo, por ejemplo, a mejorar. Mejoro. Por ejemplo, levanto 10 kilos, después 15, después 20 y así. Sí, supongamos eso. Vamos a poner un ejemplo. Empiezo a bajar de kilos. O empiezo a aumentar la masa muscular. Empiezo a subir de peso. Entonces empiezo a entrenar. Que antes no hacía. El entrenamiento empieza a mejorar mi masa muscular. Entonces mejora la masa muscular, sigo entrenando. Y llega un punto que ya no mejora más mi masa muscular. Entonces digo, che, no está funcionando. Bueno, voy a entrenar más fuerte. Porque si vengo entrenando y como vengo entrenando vengo mejorando, entonces si entreno más, voy a mejorar más. Entonces empiezo a entrenar más fuerte y a lo mejor hay un pequeño cambio, pero después se me acaba la voluntad, termino muy cansado, o se me empieza a acabar la energía, o no sé, lo que sea, algo sucede que pierdo, vuelvo a caer, o se vuelve a sostener el límite. Entonces tengo que entrenar más, y de vuelta, hasta que llega este límite de crecimiento, que en general se vuelve infinito el proceso de intentar superar ese límite a la fuerza. Cuando en realidad a lo mejor ese límite está sucediendo compensando lo que está sacrificando para aumentar esa masa muscular. Por ejemplo, como tengo que aumentar la masa muscular, tengo que comer más proteína, y como tengo que comer más proteína, tengo que comer 5 veces más, y por lo tanto estoy gastando mucha energía en digerir la comida, y eso hace que mi cuerpo deje de querer aumentar la masa muscular porque necesita descansar para digerir la comida, por ejemplo, ¿no? Entonces muchas veces pasa eso. Es mejor tomar 2 aspirinas y esperar. Darle tiempo a los pequeños cambios a que generen el impacto para ver realmente cuál es, que acelerarse y tratar de ir por el mismo camino más fuerte para ver si eso mejora las cosas. Entonces el pensamiento desde los sistemas te permite entender eso como, claro, no es que solamente estoy desarrollándome por este camino, sino que además están pasando muchísimas cosas al mismo tiempo y que esto que estoy haciendo va a afectar de alguna manera a todo lo demás, y eso puede volverse en mi contra y por lo tanto convertirse en un límite de crecimiento. Mira, lo que estás contando es fabuloso, es para tenerlo en cuenta, y ya estamos hablando del programa, y el mejor ejemplo de eso fue nuestro Diego Maradona, que tenía su pie izquierdo mucho más desarrollado que el derecho. Lo mismo Vilas, también tenía el brazo con el que él pegaba la raqueta, también mucho más desarrollado que el otro brazo. Con estas deformaciones
¿no? Que se producen por el tipo de deporte que se hace. Y uno lo puede ver un deportista que hace CrossFit, a una chica que juega al hockey, ¿sí? Va a desarrollar un tipo de postura y de piernas. Los futbolistas también, un tipo de cuerpo. Tiger Woods fue el primero que implementó un cuerpo atlético en el golf, ¿no? Y a partir de él todos empezaron a copiarlo para modelar el éxito. Se dieron cuenta que no era solo pegarle a la pelotita eficazmente, sino que tener un cuerpo adaptable y eficaz el 100% del tiempo. Y bueno, cuando Diego llega al Barcelona, lo primero que hacen en el Barcelona es hacerle trabajar el pie derecho para que tenga la misma cantidad de masa muscular que el pie izquierdo, ¿no? En esta visión sistémica, que acá en Argentina no existía o no le daban importancia. Y yo me acuerdo que a Bilardo, que lo tomaban medio como loco, en aquella época, decía que en el futuro todos los jugadores iban a tener que jugar bien con los dos pies, jugar el fútbol, ¿no? Con los dos pies, y que iban a tener que tener un perfil atlético superlativo. Y parecía como un loco, porque en esa época era la calidad del potrero. La realidad es que esa predicción de Bilardo se cumplió. Hoy no hay jugador de fútbol que no sea un atleta y que no maneje los dos pies. Creo que, bueno, tiramos como siempre algunas ideas transformadoras para estar más que bien, ¿no? Empezar a ver la vida como realidades sistémicas, con preguntas, con palancas de cambio, con ver que hay muchos caminos. Al Gabo lo podemos encontrar en Gabriel Actisdana, en Instagram, al @ Más que Salud, también en Instagram. Todos los videos en Actisdana, en YouTube y en mi Instagram. Y este programa se repite los sábados a las 24 horas. Bueno, para cerrar se me vino a la mente una frase de mi autor favorito, Albert Espinosa, que dice que la vida no tiene sentido si la miras demasiado cerca. A veces tienes que alejarte un poco como para poder entender un poco más. Así que ese es el llamado del programa de hoy. Excelente. Bueno, muchas gracias por escuchar. Nos veremos el lunes que viene. Vamos a repasar el programa los sábados. Los sábados de noche se pasa de nuevo. Perfecto. ¿Y qué otros días más? Y los los martes. Perfecto. Y muchos temas para el martes que viene y muchos para hablar sobre los cambios sistémicos, ¿no? Muy bien, llegamos hasta acá hoy con Más que Bien con Actisdana. Muchas gracias a todos. ¿Quién era que estaba abajo? Que decía...